Antes de iniciar, les recuerdo a los papitos que están aquí presentes que se identifiquen en el chat con sus nombres. Bueno, el propósito del taller es conocer cuáles son esos prerequisitos y las habilidades que deben tener los niños para iniciar el proceso lectoescritor. Aprender cómo se desarrolla este proceso en el Colegio Montessori y cómo pueden apoyar a sus hijos desde casa. Es importante saber que todos los niños siguen patrones específicos y observables y que ellos tienen una mente absorbente y unos periodos sensitivos. María Montessori asignó la mente absorbente como esa capacidad innata que tiene el niño para recoger información de su entorno. ¿Cómo lo hace? De una manera natural y espontánea, sin ser consciente de que esto está ocurriendo. En la mente del niño, él va a absorber esas impresiones o esas experiencias que viva de acuerdo a su edad y que lo van a acompañar a él en el resto de su vida. Por eso es importante, ¿no?, que nosotros como papás, como docentes, seamos el modelo para ellos. ¿Por qué? Porque así como hay cosas adecuadas que ellos pueden absorber, también absorben otras inadecuadas. Los niños pasan por unos periodos sensibles. Los periodos sensibles son esas oportunidades en donde los niños aprenden de una forma sencilla, sin que les cueste trabajo, sin que les cueste dificultad. Son esos momentos en que los niños comienzan a mostrar ciertos intereses hacia las actividades de manera natural, espontánea, con entusiasmo, alegría. Lo importante es sin fatigarse. Podríamos describir estos periodos sensibles como unas ventanas de aprendizaje. Si el niño se pasa estos periodos sensibles, le va a costar al niño más dificultad para su proceso de aprendizaje. Por eso es importante que nosotros observemos cuál es ese periodo en que ellos pasan y en que nosotros podemos ayudarlos a que lo desarrollen. Tenemos el lenguaje, el periodo del lenguaje que abarca de los 0 a los 6 años. Esta es la adquisición del vocabulario que ellos necesitan para más adelante enfrentarse al proceso lectoescritor. Tienen el refinamiento de los sentidos que va de los 0 a los 6 años. Aquí ya estos se van refinando. Ayer hablábamos de los niños de 3 años, hoy estamos hablando de los niños de 4 años, pero este aprendizaje es continuo. Entonces, el aprendizaje cada vez se va refinando si el niño va encontrando quien le vaya proveyendo todo esto para que refine sus sentidos. Tienen mayor coordinación, ya los niños pueden comer solos, en los dibujos ya van controlando un poco más el límite de los coloreados para no salirse de su contorno. Tenemos el refinamiento de los movimientos que va de los 0 años a 4 años y medio. Esto ya los niños están un poco más regulados, tienen un poco más de autocontrol. Tenemos el otro periodo que es el del orden, que va de los 6 meses a los 3 años y medio. Aquí es importante porque recordemos que todo debe tener un orden, ellos deben seguir una secuencia de pasos cuando están realizando un trabajo y también cuando de ellos aprenden que cada cosa tiene su lugar. Tenemos el otro periodo sensible que son las cosas pequeñas que abarcan del primer al segundo año, que es esa curiosidad que ellos encuentran hacia las cosas pequeñas.
Y por último, tenemos el periodo sensible del desarrollo social, que se da de los 2 años hasta los 6 años. Esta es la interacción que ellos deben tener con sus pares y con los adultos. Pero preguntemos si nuestros hijos están preparados para continuar con ese proceso lectoescritor. Bueno, vamos a revisar esos aspectos que necesitan para que esto sea un éxito. Ellos deben tener su edad visual. Este es un aspecto que está relacionado con el desarrollo de los sentidos. Entonces, aquí los niños deben saber cómo es el tamaño de las cosas, si ellos pueden ver una imagen que tenga figura y fondo, o sea, que pueda percibir las cosas pequeñas, que puedan orientarse hacia la derecha, hacia la izquierda. Los niños deben tener una buena visión. ¿Para qué? Para que tengan un buen aprendizaje. Ese aprendizaje sea fácil para la lectura, para que vengan al colegio, tengan una escolaridad, que no vayan a tener problemas, para que ellos se desarrollen de una forma normal. Es importante también el aspecto de la edad lingüística, que está relacionada con el desarrollo del lenguaje. Y aquí los niños son capaces de expresar sus sentimientos en oración. Ya estas oraciones son largas. Los niños de 3 años apenas sus frases son cortas, pero ya un niño de 4 años que ha adquirido más vocabulario, ya la estructura de la oración es mayor. El niño puede contar historias, puede contar cuentos, pero lo importante, llevando una secuencia. Tenemos la edad emocional y social, que está basada pues, en la interacción del niño con su contexto y los demás. El niño debe permanecer, es capaz de llegar al colegio y poder quedarse tranquilo, estar aquí en el colegio contento, descubriendo, realizando actividades con mucha alegría, socializando con sus compañeros, expresando ideas a sus guías, y que ellos también a esta edad aprendan a respetar, a seguir normas y que hay a respetar otra autoridad. Pero antes de introducirlo al proceso de lectoescritor, tenemos que asegurarnos que ellos han desarrollado ciertas habilidades. Tenemos aquí la percepción. La percepción es que los niños usan su sentido para ellos recopilar, para poder entender esa información que ellos recogen del contexto, para más adelante responder al mundo que les está rodeando. Los niños pequeños usan la percepción durante esas interacciones que hacen en las exploraciones y que le dan sentido a sus experiencias. Tenemos el esquema corporal. El esquema corporal se desarrolla entre los 2 y los 6 años de edad. Esta es la representación que tenemos de nuestro propio cuerpo, de las partes corporales, de esas posibilidades de movimiento y acción que tenemos cada uno. Nosotros, los niños y los adultos, reconocemos cuando tenemos esas diferentes limitaciones. A veces no podemos hacer las cosas, ¿verdad? Los niños empiezan en su movimiento, en sus acciones. Hay unos niños que de pronto dicen, ¿por qué no puedo correr a la velocidad de mi compañero? Y entonces ya él se está notando que a él le cuesta aún hacerlo con mayor velocidad. Entonces, esto se va construyendo ¿cuándo? Mediante todas las experiencias que los niños tengan en relación con su cuerpo. Todas esas vivencias que ellos tengan, ese proceso va a ir siendo gradual. Tenemos la orientación espacial y la temporal. En la orientación espacial es saber orientarnos, o sea, de todo, conocer a la distancia, perdón, un momentico. La orientación espacial
es saber orientarnos, nos permite situarnos dentro del espacio. O sea, conocer a qué distancia nos encontramos de otras personas o de algún objeto que nos está rodeando. Tenemos que distinguir ahí entre lo que es la derecha, lo que es la izquierda. Cuando ellos trabajan todo esto, cuando ellos realizan ejercicios como gatear, caminar, arrastrarse, trepar, jugar a la pelota, lanzarla, jugar a los escondites, los juegos de mesa son muy importantes. Y esto es, eh, es necesario que ellos logren esa orientación para poder aprender a leer y a escribir. Tenemos la orientación temporal, que es esa capacidad de manejar la información de diferentes hechos o acontecimientos y situarlos en un tiempo cronológicamente. Por ejemplo, es en la rutina, que el niño sepa a la hora que se levanta, el momento para organizarse, para ir a la escuela, el momento, la palabra momento es mágica cuando dice ahora es momento de iniciar, eh, tu, llegar al colegio, iniciar tus actividades. Nosotros acá las guías también les hablamos de esos momentos. O sea, ustedes inician una rutina con ellos y nosotros acá continuamos la rutina también. Entonces, hay que irlos ubicando también en el tiempo, qué días hoy, ustedes prepararlos en la casa, si hay alguna festividad ese día, ustedes le dicen hoy se conmemora el 20 de julio, que es la independencia, o sea, siempre sintonizándolo a lo que va a ocurrir en el día para que cuando ellos lleguen acá al colegio y la docente también esté anunciando esos eventos, ellos puedan tener esa participación en contar todas estas eventualidades. Tenemos también la lateralidad, que es el predominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro. Entonces, aquí los niños que son diestros y los que son zurdos. La coordinación visomotora. La coordinación visomotora pues implica esas actividades de movimientos, pero ya estos movimientos para esta edad están más controlados. Es decir, que requieren de más precisión, donde están utilizando el ojo, la mano y los dedos. Por ejemplo, cuando ellos ya cortan, entonces ya lo hacen con mayor precisión. Ayer veíamos que los niños de 3 añitos todavía les costaba, porque a veces con la tijera muerden el papel, pero ya acá, teniendo una guía, ellos van siendo más precisos. Y ahí están utilizando la visión, están utilizando sus dedos y están utilizando la mano. También actividades como pintar, rasgar, pegar. Tenemos otro prerequisito para la adquisición de la lectoescritura, que es el ritmo. El ritmo se define como la percepción que tiene el niño con respecto a los sonidos con el tiempo. Nosotros acá en el colegio tenemos una actividad que se llama el juego del tambor, entre otras actividades. Está el juego del tambor. Entonces, con un tambor vamos marcando y le decimos, ¿quién toca el tambor? Ma, mi, ma. Entonces ahí estamos indirectamente haciendo la separación de sílabas para cuando ellos ahora dentro de poquito, más adelante, cuando ya tengan los 5, están más profundos en el proceso lectoescritura. Han ido alcanzando un poco más. También cuando entonan las canciones, cuando se lee cuentos, es importante cuando ustedes estén leyéndoles un cuento, hacer la entonación. ¿Por qué? Porque esas entonaciones adecuadas también los van a ayudar más adelante a que ellos oralmente también lo hagan. Y nosotros como somos los modelos, también ellos hacen lo mismo que hacemos nosotros. Tenemos el análisis y síntesis visual, que es la capacidad de ver del todo y dividirlas en las partes, para después otras juntarlas, o sea, que vuelvan al todo.
En esto utilizamos los rompecabezas, que hay un ejemplo que es para eso, o sea, del todo a las partes y luego a las partes regresar al todo. Tener esas habilidades visuales, como comprender la discriminación que hay entre semejanzas y diferencias. Por ejemplo, cuando un niño ve si algo es grande, si es pequeño, si es igual, si se parecen, si tienen parecidos, si tienen el tamaño. Todo esto está involucrando a esta habilidad visual. Y también que ellos tengan la memoria visual de las cosas, que ellos vean que si esto es un abanico, esto es un ventilador, esto es una mesa, una silla. Esa memoria visual, cuando tú le preguntes más adelante, muéstrame una silla, ellos identifiquen ese objeto. Tenemos las habilidades auditivas que están relacionadas con la percepción y ese procesamiento del sonido. Aquí el niño es capaz de ¿qué? De escuchar, discriminar, identificar, comprender y recordar los sonidos y las palabras habladas. La memoria kinestésica se centra en esas habilidades y experiencias que tiene él con su propio cuerpo para expresar ideas, emociones, para transformar esos objetos o demostrar mayor destreza en cierta habilidad. Por ejemplo, los niños que les gusta bailar, los niños que están en natación cada día, a través de sus movimientos, a través de en el hacer diario, va perfeccionando esas habilidades. Para que los niños puedan tener un buen proceso lectoescritor, un buen aprendizaje, ellos deben tener unos dispositivos básicos. Estos dispositivos básicos se deben trabajar con mucha rigurosidad, con el acompañamiento de un adulto. ¿Por qué? Porque el niño va desarrollando todos estos dispositivos que él necesita para su proceso lectoescritor. El primero que tenemos es la motivación. Perdonar un momentico. Gracias. La motivación es la actitud que tiene el niño por aprender temas de su interés. Y también la disposición que él tiene. Por eso esa es la motivación. Como a él le interesa una actividad, él va a dar todo de sí. Va a estar muy motivado, va a estar dinámico, va a iniciar una actividad, la va a terminar. Tenemos la atención. La atención es esa capacidad de seleccionar y concentrarse en esos estímulos que son relevantes, en esos estímulos que son importantes para él. Entonces, es cuando aquí él va a poder explorar, va a poder imitar, observar, va a tener curiosidad hacia las cosas, va a ser persistente en todas estas actividades que él hace. ¿Por qué? Porque él ahí va a centrar su atención en ese tema que él, de su agrado, de su interés. A la edad de los 3 años o de los 4 años, ya estos niños, el periodo de atención es mayor. Ya ellos pueden sostener de 15 minutos en adelante. Tenemos la memoria. La memoria es esa capacidad que tiene el ser humano de guardar la información y luego recuperar. ¿Cuándo? Así lo vemos. Cuando un niño viene aquí al colegio o cuando ustedes lo llevan a un centro comercial, él tiene todas esas experiencias y las va absorbiendo. Y cuando ustedes llegan a casa, hacen la actividad con ellos, le preguntan a dónde fuimos, qué te gustó, qué viste. Entonces él va a ser capaz de traer todo para poder mantener una conversación con con las personas adultas e inclusive también con sus compañeros que llegan y les cuentan esto. Mira, conocí, vi un perro, fui a la finca de mi abuelo. Entonces todo eso lo traen ellos a su memoria. Bueno,
es importante que trabajemos, que ustedes nos ayuden a trabajar en todas estas habilidades para que los niños tengan un aprendizaje de la lectoescritura con mucho éxito. Hoy tengo una invitada, es Miss Lucy, es nuestra fonoaudióloga del Colegio Montessori, tiene muchos años de estar con nosotros y ella nos va a contar nos va a hablar sobre un aspecto importantísimo del lenguaje. Adelante, Luz. Buenos días, muchas gracias, Miss Clau, por permitirme un espacio aquí que es muy importante para hablar del lenguaje de sus hijos, de los niños que tienen 4 a 5 años, que están en año 2, que son de los que estamos hablando en este momento. Como hemos visto y ustedes se han podido dar cuenta, el lenguaje de sus hijos se ha incrementado muchísimo. En esta edad, la comprensión es muy grande y la expresión oral se ha incrementado muchísimo, tanto en vocabulario como en construcciones y elaboraciones, producción gramatical. A los 4 años, el niño ya entiende las palabras por el orden de los sucesos, como primero, después y por último. Son esas partes que antes no las comprendían. Ahora ya le dan esas instrucciones y él ya las entiende. Entiende también el ayer, el hoy y el mañana. Ya empieza ese proceso en este año a saber que ayer fue un momento, hoy es otro y mañana es otro. Sigue las instrucciones que son más complicadas. Ya hacen hasta 3 instrucciones seguidas. Por ejemplo, ponte la pijama, cepíllate los dientes y después escoge un libro. Son 3 órdenes que se le está dando en la misma instrucción y ya él es capaz de discernir y elaborarlas, ejecutándolas una a una en la secuencia dada. Eso significa una evolución muy grande de la parte comprensiva que está mucho más elaborada. Sigue instrucciones en el aula de seguimientos más elaborados. Por ejemplo, dibuja un círculo alrededor de los alimentos que son ácidos. Entonces ella empieza a responder y a comprender esa información que es mucho más compleja. Entiende la mayoría de las cosas que se hablan en casa y en el colegio. Por eso, en ese momento, tenemos que tener en cuenta que además de lo que escuchan, lo hablan y lo dicen. Por eso no se les puede hablar muchas cosas delante de ellos, porque uno dice, ellos son una réplica de lo que hemos dicho en casa. Ya ellos alcanzan a inferir muchas palabras claves que utilizamos como adultos que nosotros pensamos que no escuchan y ellos ya las interpretan. Entonces es muy importante saber qué se habla delante de ellos porque ellos están percibiendo todo y comprendiendo lo que como adultos estamos hablando. En cuanto a la parte expresiva, ya dice la mayoría de los sonidos del lenguaje. De pronto hay unos que le hacen falta como la R, la R, que son las que van adquiriendo al final cuando ya tienen los 5 años. Entonces es muy importante en esta parte articulatoria, como decía Miss Claudia, para el proceso de escritor, para que no vayan a tener dificultades para leer, escribir, cuando estamos en el proceso del apoyo auditivo vocal en el próximo año en la parte de la formalización del proceso de escritor. Responde preguntas, ya como, ¿qué dijiste? Él ya las comprende y te puede responder porque hay una interpretación de lo que él quiere decir. Es importante por eso, ojo con lo que están hablando, papitos, que ya estos niños comprenden todo lo que están diciendo en casa. Uno dice, ¿de dónde supuesto? Pues es que ya infiere, ya comprendió esas palabras claves que nosotros creemos que no y ellos sí lo están percibiendo. Ya sabe decir letras, números, los produce, las oraciones, ya utiliza los verbos con mucha más facilidad y en este momento pueden presentar mal uso de la conjugación de los verbos. Eso es un proceso de maduración y ahí es que decirle de la manera correcta para que las aprendan a decir. Por ejemplo, no cabió en vez de no cupe. Entonces, esos son verbos que utilizan más. Es normal en este proceso, en esta edad, pero es importante decirse de la manera correcta para que él las aprenda a utilizar. También
En esta etapa es importante saber que los niños pueden presentar algo que se llama la tartamudez fisiológica, que es esa velocidad que tienen su pensamiento mucho más rápido de lo que tienen sus órganos fonoarticuladores para producir. Esa tartamudez fisiológica es normal en esta edad. Es importante que no se burlen, que no refuercen, que no repitan cuando está produciendo ese gagueo que decimos que quiero, no reforzarle de esa manera, porque lo que vamos a hacer es instaurarle esa tartamudez. Entonces, hacerlo pasar como normal, de pronto decir, si a veces va a ser una frase larga y se bloquea, dice, piensa, y ahora me dice, ya cuando lo ha pensado y ya ha procesado, dice y fluye lo que quiere decir de la mejor manera, sin ningún bloqueo ni ninguna obstrucción a nivel verbal. En esta etapa, como fonoaudióloga, entro a las aulas escolares, en todas las etapas, yo entro a todas las aulas escolares, estoy observando todo el proceso evolutivo del lenguaje de cada niño. Pero precisamente en este año, que es año 2, aplico una prueba que se llama test ABC, que es para detectar, determinar eso que les acaba de decir Miss María Claudia, todos esos prerequisitos que el niño debe adquirir. ¿Para qué se aplica este test? Para saber cómo va la adquisición de esos procesos. ¿Cuál es el objetivo? Estimular la parte o los procesos que todavía, las habilidades que no ha adquirido, para que cuando llegue el próximo año, que es año 3, las tenga listas, preparadas y tenga la madurez necesaria para poder lograr un proceso lectoescritor sin ninguna dificultad. Entonces, nuestro objetivo es pensar en sus hijos, saber cómo va adquiriendo este proceso, que es el eje de todos los demás aprendizajes. No es que sean más importantes ni menos importantes, sino que ya cuando va a adquirir este proceso es lo que va a servirle para la vida posterior. Todo hay que leerlo, todo hay que escribirlo, y todas las asignaturas y todo lo que ven en la vida es de leer y de escribir. Entonces, este cimiento que estamos haciendo aquí con estos niños es la base. Tenemos que dar una base sólida con buen cemento para que podamos construir el edificio del proceso lectoescritor de la mejor manera, sólido y que no vaya a tener dificultad. Entonces, quiero que sepan que en el segundo semestre, cuando sus hijos han cumplido los 5 años, antes no puedo aplicar esta prueba, se le aplica a todos los niños. Si los cumplen a finales de noviembre, los cumplen en diciembre, y no alcancen a aplicar, el próximo año, cuando lleguemos, ya en estos momentos, les estoy aplicando, les he aplicado a uno y estoy en el proceso de aplicar los que faltan, que el año anterior, que estaban en año 2, por la edad no se las pude realizar. Porque, como les digo, nuestro objetivo es pensar en que sus hijos no vayan a tener dificultades en el proceso del escritor. A veces dirán, ay, es que la fonoaudióloga molesta mucho cuando me doy cuenta de que hay problemas articulatorios. No es que moleste, quiero que tengan la mejor intención, es que ellos no vayan a tener bloqueo, ni vayan a tener frustraciones, porque cuando hablan, así leen y así escriben. Entonces, si no tenemos un buen proceso de lenguaje a nivel oral y a nivel expresivo, pues se va a encontrar un poco minimizado el proceso de escritor, que es lo que no esperamos, porque nuestro objetivo es que pasen a un primero de primaria con las mayores habilidades que pueden tener sus hijos y que sabemos que las tienen y que son de estimulación y poco a poco se van logrando. Entonces, hasta aquí ha sido mi intervención. Cualquier cosa que necesiten, estoy dispuesta a hablar con ustedes. Hablan con sus directoras de grupo y le dicen quiero hablar con ustedes. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por su atención y los dejo nuevamente con Miss María Clara. Gracias, mi Lucy, por tu intervención. Muy bueno todo lo que nos acabas de informar. Entonces, seguimos nosotros ahí, continúo con lo que mi Lucy nos dijo. Vamos ahora a ver en la estructura de nuestro proceso de lectoescritura aquí en el Colegio Montessori. Lo que les acaba de hablar Lucy del desarrollo del lenguaje oral. Todo lo que los niños deben tener para que su proceso sea exitoso. Entonces, vamos a abarcar lo que es el desarrollo del lenguaje, que es el aspecto fonético. Aquí vamos nosotros los adultos
jugamos un papel importante, como le decía Lucy, decirle las cosas en forma correcta. Tenemos en lo fonético, es esa pronunciación correcta de la palabra, se los dijo ella, ejercitarse a ejercitar estas palabras que los niños no pronuncian bien. Ese es el compromiso de cada uno de nosotros. La morfología son, los niños necesitan enriquecer su vocabulario. Nosotros desde Montessori lo hacemos por medio de unos ejercicios de nomenclatura simples y clasificadas, que son tarjetas de ambiente, eh, el ambiente social como el supermercado, el parque de diversiones, entre otras. O sea, son como unos campos semánticos, unos temas específicos, pero que, por ejemplo, el supermercado. Entonces, el niño, tú sabes que hay un supermercado. Lo primero que entra ves al vigilante, tienen una caja registradora, tienen refrigeradores, neveras, carritos para la compra, cámaras de seguridad, etc. Entonces, todo eso sirve para el vocabulario de ellos. Tenemos en la parte semántica, que el niño aprende el significado correcto de la palabra y la conciencia de la estructura del lenguaje. Es decir, que ellos primero se aprenden los sonidos. Después de esos sonidos los van a unir con esas sílabas, van a unir los sonidos con la vocal y forman una sílaba. De la sílaba, 2 sílabas forman una palabra y así sucesivamente hasta llegar a la frase. Tenemos unas ayudas para el desarrollo del lenguaje articulado, que es cuando ustedes le cuenten historias, le hagan lecturas de poesías, lecturas breves de historias, de otras historias. Contar historias son esas historias reales, o sea, lo que a ustedes les pasa. Hacer lecturas de poesía, lecturas de breves historias, enriquecer su vocabulario con temas, con unos términos nuevos, realizar juegos de teatro, de títeres, y ellos tengan oportunidades para discutir de una forma informal, o sea, hablar con ustedes, mantener esos diálogos. Tenemos el lenguaje gráfico. En el lenguaje gráfico, primero los niños de 3 años inician con el garabateo, ya los niños de 4 años, sus dibujos van siendo más claros, ellos van dibujando, ya la cara tiene ojos, le dibujan los ojos, la nariz, cada detalle. Para un buen desarrollo del lectoescritor, los niños deben tener la motivación, ese interés, esa concentración, para que ellos puedan tener todo eso. Recordemos en vida práctica que la vida práctica ayuda a todo eso. Entonces, ellos necesitan prepararse indirectamente a través de los ejercicios de la vida práctica y algunos ejercicios del área sensorial. Para desarrollar la coordinación óculo-manual, realizan unas actividades como ensartar, transferir, traspasar. Recordemos que ya en esta edad esta coordinación se va refinando mucho más. Para desarrollar la coordinación muscular y de control, ya ahí se logra con ejercicios de brillar, recortar, modelar, reforzar la pinza. Es importante la pinza, los 3 dedos, el pulgar, el índice y el dedo del medio. Tienen una preparación ya directa. Ya los niños van refinando esa coordinación muscular y de control, al igual que el sentido auditivo, táctil y visual. Ya se va a preparar, ya ellos se van a preparar para la preescritura. Pero aquí, ¿qué necesitamos? Ellos necesitan desarrollar habilidades. Esas habilidades son las habilidades finas y habilidades motoras. El área de la vida práctica juega un rol muy importante, ya que no solo ayuda al niño a adquirir la independencia, orden, coordinación, la concentración, sino que también adquirir esas habilidades motrices y motoras para el proceso. Tenemos habilidades motoras finas
como todas estas actividades de vida diaria, donde van a ayudar para que el niño tenga una mano firme, una mano ligera, una mano segura, para cuando ellos vayan a escribir dentro del renglón y del margen. Todas estas actividades son necesarias. Por ejemplo, vestirse, peinarse, arreglar floreros, entre otras. Tenemos las habilidades motoras gruesas, que son los niños necesitan aprender a través de las experiencias del movimiento. Todos estos ejercicios que utilizan grandes músculos, necesitan esos grandes músculos para que involucren la coordinación motora gruesa. Por ejemplo, pueden caminar derecho, le podemos hacer curvas, pueden caminar en forma diagonal, pueden hacerlo caminar con zapatos, sin zapatos, sobre una cuerda, y ahí van haciendo también la parte del equilibrio, sobre una cinta. Todo esto lo pueden ustedes también trabajar en casa. Actividades como correr, rodar, gatear, brincar, el hula hula es importante para que ellos puedan reforzar el concepto del círculo. Pero para escribir, ellos necesitan 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Que ellos puedan reconocer los sonidos que forman las palabras. ¿Cómo lo hacen? A través del juego. Hay un juego que se llama el juego del yo veo. El juego del yo veo es esa actividad que tomamos un objeto, lo colocamos sobre la mano y le decimos, veo sobre mi mano un objeto que inicia con el sonido L. Aquí es importante que si ustedes lo van a hacer en casa, los niños, sus hijos, observen la articulación, el movimiento que hacemos nosotros con la boca. Exageramos, en ese momento sí vamos a exagerar para que ellos observen cuál es la posición de la lengua. De la lengua a veces se enrolla, otra queda entre los dientes y así. Esto ya a esta edad, ya esta discriminación auditiva está más refinada. Siguen con el reconocimiento de los signos, o sea, ¿cuál es ese signo que le corresponde a ese sonido? Entonces ya son las letras del abecedario. Entonces los niños van a utilizar las letras del abecedario, las van a utilizar sobre un material que tiene Montessori que se llama las letras del hilo. Ellos aquí van a trazar y a memorizar la grafía de ese símbolo para ese sonido. Y más adelante es cuando ellos trazan ya estos sonidos, ya los van a trazar en un orden que van a llevar entre la estructura. Cuando hagan una palabra, ya estos sonidos van llevando un orden. ¿Y los van a trazar dónde? Sobre una bandeja de arena. Ya ellos aquí, esa grafía, ese trazo que ya tienen de las letras, lo van a llevar a la bandeja de arena. La bandeja de arena es muy práctica, porque ellos, como están en la repetición, realizando, porque al principio no le van a salir los trazos correctos, ellos borran solamente con un movimiento de la bandeja y así para realizar nuevamente el trazo. Tenemos en la prelectura que ya todas las actividades que ellos necesitan para enfrentarse cuando aparean las imágenes iguales, cuando aparean, ya tenemos unas imágenes iguales, pero ya también hay una palabra para ellos visualmente poder ir igualando donde corresponde. Eso lo va a ayudar a ellos en esa parte visual. 3 actividades importantes, como les venía diciendo. Tenemos el juego de los sonidos, las letras del día y tenemos algo que se llama el alfabeto móvil. El alfabeto móvil, el alfabeto móvil es todas esas, es una caja donde están todas las letras del abecedario, pero esas letras del abecedario están sueltas. Entonces aquí el niño no necesita escribir, ¿ya? El niño aquí lo que va a hacer es formar palabras
de las que él las traiga. Por ejemplo, él quiere escribir mesa. Entonces, él ya se sabe, como ya se saben los sonidos, sabe el símbolo de las letras de los sonidos, ahora él empieza a formar esa palabra. Entonces él dice, saca la y la coloca, sigue, necesita la E, busca la E, así buscará la S y buscará la A. Le voy a recordar, los niños, aquí nosotros nuestra metodología, los niños aprenden es el sonido de las letras. No es con el nombre de las letras, que le vamos a decir la M con la A, no. Vamos leyendo, vamos uniendo. Ma, ma, me, para que ellos vayan formando las sílabas, las vayan teniendo, las vayan organizando. Entonces, hay un deletreo. Cuando ya ellos forman la palabra, ellos pueden hacer con ellos un deletreo. Entonces, ahí formamos a, mesa. Entonces, ahí ya los niños van, van afirmando, van ejercitándose en toda la formación de nuevas palabras. Ya tenemos otro material que se llama los sobres silábicos. Ya los sobres silábicos no tienen entonces son una tarjeta, entonces ya el sobre de la de las de cada uno de los sonidos del alfabeto y empieza. ¿Cuál es la primera? Cuando ellos inician, empiezan a formar. Aquí dice ma, y tengo otro ma, la unen, vamos a leerla, mamá. Primero con sílabas directas. Mama, meme, mimi, momo, mumu. ¿Qué es lo importante? Que los niños repitan, lo hagan en voz alta. ¿Por qué? Porque ellos así se van escuchando. Entonces, luego ya empiezan las combinaciones de ese mismo sobre. Ya son sílabas inversas, que son, por ejemplo, voy a escribir memo, y dice mamo, y pueden formar mumu o mami, ¿ya? Y todo van haciendo con ese sobre, con el de la Más adelante ya van con el de las, pueden ellos traer y hacen el mismo ejercicio, van repitiendo sa, se, si, so, su, van formando sa, sa, so, so, su, su, después si, su, si, seso, y van combinando. Después pueden tomar esos dos sobres silábicos, el de la y el de la s, y ya pueden combinarlos. Entonces ahí es mucho más avanzadito. Entonces por eso es la importancia de que ellos repitan, 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 porque cuando hagan la combinación, ellos y hacen el cambio. A ver, por ejemplo, si tú tienes mesa, a veces te dice mema, porque cuando ya está el otro sonido, la S, ellos creen que están leyendo lo mismo. Entonces, es el detalle, es hacerlo despacio. Si ustedes van a ayudar en casa, pidan asesoría a las profesoras acá, que nosotros los podemos ayudar para que también el proceso lectoescritor de ellos les sea un poco más fácil. Bueno, voy a presentarles ahora un videíto de cómo es ese proceso que ellos llevan aquí dentro del colegio. Es una línea de tiempo. Recordemos que desde la vida práctica se están preparando ellos de una forma indirecta hasta ir llegando a nuestro proceso lectoescritor con juegos de lenguaje oral, después la escritura en trazos de bandejas de arena, letras de lija, tableros, porque ya también después que ellos manejan la letra de lija, pasan a la bandeja y luego a tableros, tableros borrables o tableros con tiza. Y más adelante ya con el alfabeto móvil para formar sus primeras palabras. Adelante, Engel, por favor. Vamos a compartir.
como decimos. Cierra, pasa eso. Bueno, este video es la evidencia de toda esa línea de tiempo, que es lo que los niños deben adquirir, esas habilidades, desde la vida práctica, la parte sensorial, a este momento que es ya la parte que ellos siguen ejercitando para alcanzar su proceso lectoescritor. María Montessori decía, cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da. Espero que tengan un buen día. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy presta a escucharla, a responder. Si no hay nadie, pues entonces damos por finalizado nuestro taller de lectoescritura de segundo año. Que tengan un buen resto de día.